Bien, continuando con la clase número 18 del nuevo capítulo de tierra mecánicamente estabilizada, vamos a ver las generalidades, los criterios de diseño y los tipos de muros de contención que podemos hacer con tierra mecánicamente estabilizada. Bien, abordando el capítulo de generalidades, vamos a describir que la tierra mecánicamente estabilizada, fundamentalmente nosotros en la geotecnia lo utilizamos para brindar sostenimiento de taludes o para construir muros de contención que puedan brindar este sostenimiento a un talud. Bien, toda la teoría que hay al respecto tiene un desarrollo relativamente nuevo. La mayoría de bibliografía que ustedes pueden encontrar la van a ver de un autor francés, H. Vidal, que emitió muchas teorías en el año de 1966. Bien, fundamentalmente la tierra mecánicamente estabilizada hace uso de suelo. A ese suelo yo lo refuerzo mediante lo que el libro de Brajadas llama varillas, pero en realidad es mucho más parecido que a una varilla, a una platina, puesto que la platina tiene una superficie plana más ancha que una varilla, y eso es precisamente lo que se coloca en capas de suelo, y ese espesor de la platina es quien impide que el muro se vuelque por la fricción que existe entre la platina y el suelo. Entonces es un poco más correcto, en vez de llamar varillas, que llama el Brajadas, utilizar el término platinas. Bien, y aparte también hacemos uso de geotextiles o de geomallas. Bien, con estos cuatro elementos nosotros podemos construir los muros de tierra mecánicamente estabilizada. Bien, cuando nosotros hacemos un muro de tierra estabilizada, nosotros lo que logramos fundamentalmente es mejorar dos propiedades. Una primera propiedad que es brindar resistencia a tracción al talud, porque como ustedes bien saben, el suelo no resiste la tracción, y al nosotros brindar sostenimiento con un muro de tierra mecánicamente estabilizada, estamos precisamente confinando y brindando una cierta tracción, una cierta resistencia a tracción del talud para precautelar su estabilidad. Bien, como segundo, también nos permite incrementar la resistencia acortante del talud. Bien, un muro que confina a ese talud, que precisamente no tiene un confinamiento lateral, va a hacer que indudablemente nuestro sistema en general tenga una mayor resistencia acortante. Bien, nosotros hemos hablado desde aquí que es tierra mecánicamente estabilizada. Hemos dicho que hacemos uso de suelo. Este suelo yo lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Este suelo entre comillas, queremos aclarar que no es cualquier tipo de suelo el que yo debo utilizar para hacer muros con tierra mecánicamente estabilizada. Este suelo, como ustedes ya han venido estudiando en capítulos anteriores, en empuje lateral de tierras y en diseños de muros de contención, ustedes ya pueden intuir que el suelo que yo tengo que utilizar aquí no es cualquier suelo, sino preferentemente yo lo que voy a necesitar, fíjense, es un suelo granular que tenga únicamente ángulo de fricción, cuya cohesión sea igual a 0. ¿Por qué yo preferiré, como siempre, en el tras 2 de los muros de contención, o bien sea aquí en tierra mecánicamente estabilizada? ¿Por qué preferiré suelos granulares que tengan únicamente ángulo de fricción? ¿Por qué? Porque cuando llueva sobre nuestros muros estabilizados con tierra armada,
cuando llueva, ese suelo, que únicamente sea suelo fin, me va a permitir un drenaje libre. Ese suelo va a absorber esa grava o arena, va a absorber el agua y va a drenar inmediatamente. Si yo tengo un drenaje libre, ¿qué es lo que yo garantizo? Que la presión de agua de poros de la ecuación fundamental de Terzaghi que veíamos en las primeras clases de mecánica de suelos 2, que la presión de agua de poros sea cero en todo momento. Entonces, como esto es negativo, evidentemente yo tengo mayor esfuerzo efectivo, estoy precautelando los esfuerzos efectivos de la masa de suelo, y si cuido estos esfuerzos efectivos, irremediablemente yo tengo un incremento a la resistencia acortante de todo mi sistema que estoy pretendiendo estabilizar. Bien, entonces, una vez que hemos hecho un análisis de las generalidades de estos muros de tierra mecánicamente estabilizada, vamos a entrar a las condiciones de diseño de los muros de contención. Bien, como primero, en estos muros de contención de tierra mecánicamente estabilizada, yo necesito verificar que se satisfagan los requisitos de estabilidad interna del muro. Como primera cosa, tengo que verificar la estabilidad interna de mi muro. ¿Qué se refiere a esta estabilidad interna? La estabilidad interna, yo tengo que chequear en todos los criterios de diseño que ya vamos a ver, tengo que chequear la tensión de los elementos de refuerzo. De estas varillas, que mejor llamadas son platinas, en realidad, yo tengo que chequear la tensión que deben tener esos elementos, porque de esos elementos, precisamente de la tensión que se ejerce en estos tensores, va a depender la estabilidad que yo tenga de mi muro de contención. Bien, una vez que he chequeado la tensión de los elementos de refuerzo, es una de las condiciones de los requisitos de estabilidad interna. Y como segundo, tengo que chequear la integridad de los elementos de revestimiento. Tengo que chequear que los elementos que yo utilice como pantalla del muro se me mantengan a lo largo del tiempo siempre en óptimas condiciones para poder garantizar la estabilidad general del conjunto que yo estoy diseñando. Bien, esto en cuanto a los factores de estabilidad interna de mi muro de contención, que lo hago en tierra mecánicamente estabilizada. Y bien, tengo un segundo criterio que comprobar, que es el criterio general de todos los muros, sería, tengo que comprobar la estabilidad externa del muro de contención. Y esto ya lo habíamos visto nosotros en diseños de muro de contención. Lo único que varía es esta primera condición en este caso puntual, y lo otro es una condición general de todos los muros de contención. En cuanto a la estabilidad externa, yo tengo que chequear fallo por vuelco, determinar el factor de seguridad a vuelco, que ya lo vimos en clases pasadas. Tengo que chequear el fallo por deslizamiento del conjunto general del muro, que ya lo vimos igual chequeando el factor de seguridad por deslizamiento, vimos en clases anteriores. Y por último, chequear el fallo de base de mi muro de contención. Asunto que quedó pendiente estudiar en cuanto al diseño de los muros de contención, y en cuanto a esto va a quedar pendiente porque habíamos dicho que el criterio de fallo de base vamos a estudiar más profundamente en el último capítulo de cimentaciones, que sería en la clase número 20. En la clase número 20 comenzamos con cimentaciones y abordaremos este último criterio de diseño general de los muros de contención. Bien, vamos a hacer un análisis de los diferentes tipos de muros de contención que tenemos con tierra mecánicamente estabilizada. Bien, como primero
primer muro que se usa y conocemos son los muros de contención reforzados con varilla. Es la primera tipología de muros de tierra mecánicamente estabilizada que conocemos. Bien, estos muros con varilla hacen uso de suelo y, como habíamos hablado acá, ya podemos puntualizar más, de suelo granular que tenga únicamente ángulo de fricción y cohesión igual a 0. Tenemos los reforzamientos, en este caso, son con varillas, que el libro de Brajadas llama varilla, pero como yo les había explicado, lo más adecuado sería utilizar el término platinas, porque utiliza platinas planas para desarrollar una mejor tensión que evite el volcamiento de los muros, que precisamente permita que este tipo de metodología dé un sostenimiento a un talud. Bien, esto es con suelo granular, con platinas, y tenemos una cubierta o forro. Entonces, estos son los tres elementos que constituyen este primer grupo de muros de tierra mecánicamente estabilizada. Como vemos aquí en el gráfico, fíjense, tenemos el suelo granular representado con estos puntitos negros, suelo granular que únicamente tiene ángulo de fricción. Utilizamos varillas platinas. Aquí están las varillas platinas, que son precisamente las que sujetan a la cubierta o forro, están ancladas a la cubierta, y estas son las que hay que diseñar su longitud y su espaciamiento, porque el muro continúa en profundidad. Entonces colocamos una platina aquí, otra más acá, otra más acá. Tenemos que diseñar la longitud que requiere la varilla para poder anclarse y el espaciamiento entre varilla y varilla para poder brindar sostenimiento al conjunto en general. Bien, estas varillas están con rojo y la cubierta o forro está dibujado con azul, la cubierta o forro, que es lo que se va a ver en la pantalla del muro en general. Entonces, eso es una primera variedad de muros de tierra mecánicamente estabilizada, que son los muros reforzados con varilla o platina, que es lo que estamos llamando. El primer grupo. Tenemos un segundo grupo de muros que hacen uso de esta técnica. Son los muros de retención con refuerzo geotextil. Entonces, estos muros evidentemente tienen suelo granular, únicamente Fi, tienen el geotextil. Aquí está, si quieren vamos explicando. Está nuestro suelo granular representado con negro, que es únicamente un suelo friccional, suelo Fi. Tenemos el geotextil, que está representado con rojo. Entonces, en este caso, lo que se diseña es la longitud que necesitamos del geotextil para poder anclar todo el sistema, y diseñamos los traslapes que tengamos entre geotextil y geotextil para que no falle por un traslapamiento muy pequeño. Entonces, eso es lo que se diseñaría en estos muros, y precisamente en la próxima clase vamos a ver el diseño de uno de estos muros, porque todos ellos están explicados muy claramente en el libro de Brajadas. Entonces, este es con geotextil, y por último, representado con estos puntitos azules, sería una malla de alambre. Como el geotextil es como una especie de tela, por eso se llama geotextil, es una tela que no presenta muy buenas condiciones a tracción, a tensión. Entonces yo tengo que darle algún elemento que le brinden mayores condiciones a tracción. Entonces, para eso se coloca aquí un recubrimiento con malla de alambre. Ustedes saben que el acero precisamente es quien absorbe la tracción. Y también aquí le hacemos una especie de recubrimiento con una emulsión de betumen.
La emulsión de bitumen se la coloca porque esta superficie de los geotextiles va a estar expuesto al sol, al efecto de los rayos UV del sol, y eso podría terminar deteriorando el geotextil. Para ello nosotros hacemos una especie de pintado con una emulsión de bitumen para evitar que el sol dañe el geotextil. Bien, entonces tenemos aquí todos los elementos: suelo granular, geotextil, la malla de alambre para tracción y la emulsión de bitumen para que el sol no corroa el geotextil. Bien, y un tercer grupo de muros que son los muros de contención reforzados con geomalla. En cambio, esos son con geomalla. Bien, como siempre, los puntitos negros de estos representan el suelo granular tipo Phi, el suelo Phi con cohesión igual a 0. Tenemos la geomalla, que está en rojo, representado como los geotextiles, y lo que se tiene que diseñar evidentemente es la longitud de la geomalla de anclaje. Los traslapes de igual modo tenemos que diseñar. Y como la geomalla, a diferencia del geotextil, que el geotextil es como una tela sin agujeros, como la geomalla es una malla que presenta agujeritos por donde podría terminárseme saliendo mi suelo granular, entonces a estos suelos a este tipo de muros, yo tengo que terminar añadiendo una pantalla por las aperturas que tiene la geomalla. Generalmente la pantalla de este tipo de muros se la hace con gaviones. Los gaviones son rocas metidos en un enmallado, pero ya son rocas seleccionadas de mayor diámetro, que evidentemente no se van a salir por los agujeros de la malla de gaviones. Bien, este tipo de muros nosotros tenemos en la autopista Cuenca-Sogues, en el sector del puente de Xullín, el nuevo puente que atraviesa la autopista. La base de ese puente de Xullín, donde está la gasolinera, la base de ese puente es hecho con tierra armada y con un recubrimiento de gaviones. Se utilizó precisamente este tipo de muro de sostenimiento. Bien, entonces aquí estaría nuestro suelo granular, la geomalla que decíamos, y en azul representado los gaviones que conforman la pantalla frontal de este sistema de estabilización de los taludes. Bien, entonces todo esto de aquí es en cuanto a las generalidades, criterios de diseño y tipos de muros de contención del tema de tierra mecánicamente estabilizada. Bien, entonces en la clase posterior, en la clase número 19, vamos a diseñar uno de estos diferentes tipos de muro de contención con tierra mecánicamente estabilizada. Bien, con eso concluimos la clase de hoy, la clase número 18, y en la clase 19 vamos a hacer el diseño de uno de estas variantes de muros con tierra mecánicamente estabilizada.